Este panel es realmente súper interesante, como todos los anteriores, por supuesto, pero vamos a tener a la política en vivo. Dos diputados que en unos días van a estar ahí a los tiros en el Congreso cuando arranque la discusión por el presupuesto 2025. El panel se llama Integración Política, las cuestiones que no se discuten. Y van a subir cuando ya estén listos. Martín Tetaz, acá está. Reciente, no sé si escuchaste que Andrés Malamud habló muy bien de vos. ¿Sí? ¿Cómo te va? Bueno, gracias. ¿Qué decís? Muchas gracias. Buenas tardes. El doctor Ricardo López Murphy, también diputado nacional. Ricardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y el señor Juan Schiaretti, ex gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás? Un placer, ¿eh? Toma asiento, por favor. La verdad que el panel dice las cuestiones que no se discuten, pero me imagino que ustedes quieren poner todo en discusión. Sí, obviamente, claro. Bienvenido, Martín, Ricardo, Juan. Bueno, no, yo decía que en 10 días, más o menos, va a estar, parece que el presidente propiamente en el Congreso. No tengo claro yo, tal vez ustedes sí, si va a ser dentro del recinto o no, una locución en las escaleras, presentando el presupuesto 2025. Que, como decía De Pablo recién, va a decir artículo 1, equilibrio fiscal, y después vemos. Ricardo, empiezo por vos, que te debe movilizar mucho que aparezca un presupuesto en el Congreso que esté formateado bajo la consigna de que no puede haber desequilibrio fiscal en la Argentina. ¿Qué sentís frente a eso? A ver, primero que me parece bueno que haya presupuesto. Claro. Yo creo que hemos pasado muchos meses sin presupuesto y la base de la República y del sistema democrático y de la sociedad abierta es que no hay tributación sin representación. O sea, es el Congreso el que asigna los gastos y fija los recursos y los impuestos. Entonces, que nos normalicemos en ese aspecto me parece un paso adelante. Segundo, yo diría, tengamos cuidado con enamorarnos de los instrumentos. A lo mejor, creo yo, Argentina va a necesitar hasta superávit. ¿Por qué? Porque tiene una crisis estructural de acceso al crédito. Obviamente también ha envilecido su moneda a niveles que no puede volver a lo anterior. Y mi expectativa es que el presupuesto nos ponga a todos en un debate racional, franco, verdadero. O sea, yo creo que eso es posible, el país tiene la madurez para hacerlo, va a ser muy sano y va a ayudar a que tengamos una mejor previsión del futuro. Pero no quería hacer esta intervención sin un comentario que me tiene muy preocupado de esta mañana, que es el repudio al hecho terrorista. O sea, yo creo que la Argentina tenía desde hace muchos años la ausencia de este tipo de hechos. Y eso a mí me preocupa profundamente. Y creo que es vital que en eso tengamos todos una actitud muy contundente. No tiene que haber espacio para la violencia, para usar la violencia en la lucha política y menos para callar las voces de los que no concuerdan con uno. Ese me parece un principio básico. Martín, bueno, va a ser interesante verte puntualmente a vos en el debate por el presupuesto. En los últimos días lo más caliente que hubo fue la discusión por la cuestión previsional, donde el Congreso aprobó una ley
respetó la fórmula, le hizo algunos agregados de la compensación, pero bueno, la discusión de fondo y que motivó el veto es, no me vengan con esto porque me mueve el equilibrio fiscal justamente. Y antes, cuando se discutió la ley bases, se puso en discusión también, bueno, veamos los gastos tributarios, ganancias de los jueces, promociones industriales varias. ¿Crees que esto va a ser de vuelta materia de discusión en el debate del presupuesto justamente? Ayer se le preguntó al jefe de Gabinete de Ministros, fue una de las preguntas que se hizo al jefe de Gabinete de Ministros, si el gobierno tenía planificado avanzar sobre lo que se llaman los gastos fiscales, ¿no? Concretamente, sí, o gastos tributarios. Iba a ir concretamente sobre los beneficios que tienen, el más conocido es el régimen de Tierra del Fuego, pero el régimen automotriz tiene beneficios de ese estilo, los regímenes de la economía de conocimiento tienen beneficios también impositivos, la provincia de Buenos Aires tiene un montón, tiene 19 regímenes de distinto tipo con algunos beneficios tributarios, y en medio de una crisis de la profundidad a la que tiene la Argentina, el esfuerzo lo tiene que hacer todo el mundo. Pero el jefe de Gabinete de Ministros adelantó que no estaba en el plan del gobierno, que sí que lo iban a informar, como lo informan, diciendo sí, pero nosotros no necesitamos que lo informen, ya sabemos cuáles son los gastos tributarios, lo que necesitamos es decisión política de avanzar sobre esos gastos tributarios. Vos mencionabas recién la discusión de los jubilados. Ricardo López Murphy, que tengo el honor de estar ahora en el mismo panel que él, viene insistiendo desde que asumió el presidente Milei que era muy importante que avanzara con un proyecto de presupuesto para este año en el Congreso. Este ha sido un año donde no hemos tenido un presupuesto. El presidente lo que ha hecho ha sido reconducir un presupuesto que para él era malo, que lo había vilipendiado en un montón de oportunidades, lo había acusado de todos los males de la tierra, y dice, bueno, en vez de discutir, que además era un consenso de la política, porque todos habíamos aceptado que un presidente nuevo tenía que tener una ley de presupuesto nuevo, todos estábamos de acuerdo en que íbamos a acompañar una ley de presupuesto. Decidió prorrogar el presupuesto que tenía. El valor de la discrecionalidad del gasto, me imagino. No solo la discrecionalidad, sino la de no cumplir, porque el antepenúltimo capítulo de la ley de presupuesto vigente, que es la del 2023, tiene un piso para el gasto en la función de educación que obliga a que sea 1,33 del PBI. Y el presidente acaba de decir que si la ley que estipula el aumento de los salarios docentes y al no docente de las universidades avanza, va a vetarla. O sea, va a incumplir la propia ley de presupuesto de su propio presupuesto, del presupuesto que él mismo prorrogó. Entonces, coincido con Ricardo, muchas de las discusiones que estamos teniendo sobre el financiamiento de las universidades, sobre los jubilados, muchas de estas cosas, si pasan por el Congreso, es mucho más sano. Nos ahorramos la discusión. Si se hacen por decreto, empiezan los problemas cuando se hacen por decreto, particularmente, y te cierro, en lo de los jubilados que vos decías recién. El antecedente que tenemos de un presidente estableciendo jubilaciones por decreto, siquiera les doy pistas, pero terminó muy mal. En la sentencia Badaro terminó eso. Es decir, no está bien, no es que nosotros estamos estipulando ningún gasto nuevo como se quiso, pero ponen un gasto nuevo y no nos dicen cómo se financia. No estamos poniendo ningún gasto nuevo en el presupuesto. Lo que estamos haciendo es cumpliendo la Constitución que estipula que la movilidad tiene que estar dispuesta en una ley. El presidente llegó y dijo, la movilidad, la forma de movilidad no va, las jubilaciones las voy a dar yo por decreto. Esto, me parece que en la Argentina ya basta de la pretensión de que el presidente entiende mejor que el resto cuáles son los problemas del país. Es cierto, como dice la sociedad lo votó al presidente para gobernar, le dio una mayoría importante, pero para gobernar el Ejecutivo. Estamos en una república con división de poderes y hay que respetar lo que dice la Constitución. ¿Anticipás que se viene una discusión que se puede empantanar como la de la ley bases? Una de las cosas interesantes... De la ley bases original, ¿no? Sí, una de las cosas interesantes del rechazo que se hizo a la partida de 100.000 millones para los fondos de la CIDE, del DNUS, fue que nosotros dábamos dos señales. Primero, habíamos entendido el mensaje no hay plata del gobierno, era coherente, después uno podía estar de acuerdo o no había plata para nadie, era coherente el mensaje. Cuando aparece esa torta de financiamiento para la CIDE, uno dice, bueno, entonces acá cambió algo.
Acá ya no es que no hay plata, acá hay otras prioridades. Claro. Entonces, esa discusión pasó a ser una discusión de no hay plata a una discusión de prioridades. Y nosotros, naturalmente, tenemos otras prioridades de las que tiene el gobierno. Pero el segundo punto que quedó claro ahí, que se marcó, es que le va a resultar difícil prorrogar una vez más el presupuesto. Ojo, lo quiero decir acá, porque algunas personas con confianza y en off, por supuesto, del propio gabinete, me dicen a mí que si el presupuesto no avanza tal y como quiere el Poder Ejecutivo, estudian seriamente la posibilidad de volver a reconducirlo. En los términos de la Ley de Administración Financiera, volver a reconducir el presupuesto implica, por ejemplo, que si vos querés hacer crecer en demasía una partida, como los gastos del Servicio de Inteligencia, lo tenés que hacer con una ley. Ahora ensayan la posibilidad que el DNU reemplace la ley, el Congreso le dice, no, esto no va a poder ser. Y lo mismo para las colocaciones de deuda. Ustedes saben muy bien, la Ley de Administración Financiera limita la posibilidad de colocación de deuda, aún reconduciendo el presupuesto. Entonces, esta posibilidad, y el presidente, si bien no va a colocar nueva deuda para financiar gasto público, sí lo va a tener que hacer para rolear los vencimientos. Entonces, esta idea de que va a poder hacerlo por decreto, me parece que la señal del Congreso, volteando el decreto de los fondos de la CIDE, es una señal clara de que la discusión tiene que pasar por el Congreso. Juan, bienvenido. Bueno, vos estás afuera, en principio, de esta discusión, pero sos representante de lo que a veces se llamó el peronismo racional. Dicen, qué sé yo. Espero que no te ofenda. No, digo, que no se ofenda al resto de los peronistas, qué sé yo, que no sé quiénes son los que no son racionales. No, después te digo cómo no. Bueno, ¿cómo estás viendo vos el papel que está jugando y que va a jugar, que puede jugar el peronismo racional, repito, en este contexto político-económico? Bueno, a mí me parece que lo primero es dar dos cifras que muestran la debacle que hizo en la Argentina el kirchnerismo. En el año 2006 nosotros teníamos alrededor de 27% de pobres, Chile tenía 28%, Uruguay alrededor de 26%, hoy Chile tiene 6,5% de pobres, Uruguay tiene el 10%, nosotros más del 50%. Y la otra cifra es el PBI por habitante de Argentina del 2023 y de 2024 va a ser menor que el 2011. Estos 20 años de decadencia son los 20 años donde el kirchnerismo manejó la Argentina, pues lo manejó en 16 años. Y el kirchnerismo es un movimiento feudal, autoritario, que no le interesa más que ganar elecciones y manejar en un puño no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo y la Justicia. Y que, utilizando un lenguaje progresista, en definitiva, degradó instituciones y sentimientos que era aceptado por toda Argentina, como es el de los derechos humanos y ahora el derecho de la mujer, el derecho de género. Esto fue el kirchnerismo. Juan, nosotros somos la antípoda del kirchnerismo. Nosotros somos, somos el peronismo. Democrático, federal, republicano, y somos en el peronismo de Córdoba el único peronismo que el kirchnerismo no pudo colonizar. Y me alegro de que no haya ganado el kirchnerismo la elección presidencial en la segunda vuelta del año pasado, porque si ganaba el candidato kirchnerista era fosilizar la decadencia en Argentina. Perfecto. Ahora se abre la posibilidad de que Argentina tenga otro objetivo. Me parece que eso es lo importante. Y nosotros gobernamos totalmente distinto al kirchnerismo. Está perfecto, pero Juan, si yo no me equivoco, estaban todos afiliados al peronismo. El kirchnerismo y el PJ racional y el PJ no racional, lo que sea. Nunca en 20 años un conato de rebelión. No, nosotros siempre hemos estado en contra del kirchnerismo. Pero esa liga de gobernadores que supuestamente... Una cosa es lo que decían los gobernadores, pero lo que, como gobernador de Córdoba, tanto mi antecesor, José Manuel de la Sota, como yo, siempre nos plantamos. Nosotros nos plantamos y defendimos Córdoba, pues no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. Claro, pero no hubo una por esto que decía, por no afuera de Córdoba. pudimos crecer y yo no debo explicar por qué el resto de los gobernadores por ahí en privado decían una cosa y en público hacían otra. No me corresponde a mí explicar. Pero bueno, eso es historia. Lo que sí creo que esa historia, para dejarse atrás, debe el peronismo no kirchnerista, el cual expresamos nosotros expresamos el peronismo de
el capitalismo de competencia. El kirchnerismo, en definitiva, es el peronismo feudal, el peronismo del capitalismo de amigos. Eso es el kirchnerismo. Nosotros somos otra cosa. Somos el capitalismo de competencia, el de respeto a las instituciones, el de respeto irrestricto a la libertad de prensa, el no perseguir nunca a nadie, el no espiar a nadie, el de buscar los consensos, lo que genera confianza y que después de la confianza genera la posibilidad de trabajo conjunto. Confianza y certeza. Eso significa equilibrio fiscal desde hace más de 16 años en Córdoba y haber mantenido un superior tribunal que la mitad fue nombrado por el último gobierno radical hace más de 27 años. Jamás se nos ocurrió hacerle un juicio político. Quienes tienen la mayoría en el Consejo de la Magistratura son los jueces y los académicos y ningún gobernador puede cambiar el orden de mérito. Y eso garantiza independencia del Poder Judicial, el no espiar, el no perseguir a nadie, el impulsar la pluralidad de pensamientos genera confianza. Equilibrio fiscal significa que no le va a cambiar los impuestos ni las reglas de juego a los actores económicos en tu provincia y eso significa certeza. Confianza más certeza nos permite trabajar juntos. Esto es lo que hemos hecho en Córdoba, que es el modelo de gestión cordobés, y trabajamos juntos los empresarios, a las universidades, también a los gremios y a otras organizaciones de la sociedad civil. Y cuando hacemos cosas juntas, como por ejemplo la promoción del comercio exterior, la presidencia la tiene el sector privado de la agencia que la promueve. En innovación y tecnología también la presidencia la tienen ellos. En la pavimentación de caminos rurales la presidencia la tiene las entidades de la mesa de enlace porque ellos ponen igual que pone el Estado. Esta es la manera que nosotros tenemos de trabajar y eso sí, no entramos en la discusión vana de que Estado sí, Estado no. Nosotros tomamos la frase, creo que es del canciller alemán Willy Brandt, que dijo, debe haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Muy bien. Porque esta es la manera de que una sociedad funcione equilibradamente. Y este es el modelo de gestión que hemos aplicado en Córdoba, que los cordobeses han ratificado y que yo el año pasado, como candidato a presidente, quise llevar a todo el país, lo puse a consideración de los argentinos, no por mí, sino porque es un modelo que hacemos entre todos, donde está la sociedad. Y bueno, y ahora nosotros vamos a seguir impulsando que pueda generarse esto en Argentina. Ricardo, en la discusión económica, que usted obviamente lo apasiona, está usted muy preocupado también por algo que estuvimos hablando hoy, que es la cuestión de la regulación cambiaria. Estamos ahí frente a un problema que puede ponerse más feo adelante. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo primero digo que uno no se debe enamorar de los instrumentos ni atarse de una manera como si fuera Ulises para evitar el ser seducido. Yo tiendo a ver una cuestión que me parece muy obvia. Los países que nos rodean, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, el resto de América, no tienen cepo. El mundo desarrollado no tiene cepo. Entonces, lo que uno primero tiene que admitir es que eso es una cosa patológica. Y a partir de que es patológica hay que encontrar una salida. Y me parece que eso, explicitarlo, es muy importante, no solo la voluntad, sino cuáles son, digamos, los tiempos y las expectativas. En segundo lugar, yo creo que estamos viviendo un tiempo de mucha adversidad, o sea, la caída de los precios internacionales de la producción argentina es muy aguda. Y eso en general nos pone bajo una tensión extraordinaria. Y veo también, para ser totalmente franco, una pared de vencimiento el año que viene. Entonces, es verdad que yo estoy preocupado por eso. Y creo que cuanto antes tengamos una respuesta a eso, o dicho de otra manera, un acuerdo con los organismos multilaterales, que entre otras cosas va a obligar a fijar la ruta, nos haría muy bien, no a los acreedores, a los argentinos. Claro. Y además eso, me parece a mí, despejaría un montón de incógnitas. Presupuesto, yo haría un cambio dramático de la Carta
orgánica del Banco Central, la ¿En qué historia. sentido? Yo creo que la idea tiene que ser volver a la carta que teníamos antes del kirchnerismo, o hacer algo parecido a la que tiene Chile, Uruguay, o la que tiene Perú, o la que tiene el Banco Central Europeo. ¿No? Digo, elijan la que quieran. Como una vez me preguntaron qué régimen de coparticipación querría usted. El que funcione. El de cualquier país, el de las provincias con los municipios, menos el que tenemos. El que tenemos es mal régimen. Entonces, yo creo que enfocarnos en este problema, fijarnos pautas, entre otras cosas, yo creo que una discusión buena del presupuesto va a ser cómo el gobierno planea cerrar estas dificultades que yo veo en el papel. Y me parece que sería muy sano que no hiciéramos anuncios voluntariosos. Es decir, vamos a sacar esto, vamos a tener éxito, nos va a ir bien. Yo, a ver, lo digo de la mejor forma posible. Si uno es cirujano, no le va a decir al paciente si salí con vida es un milagro. Es lógico que el cirujano y los médicos pongan la mayor cuota de esperanza, y yo entiendo los tuits del ministro de Hacienda con expresiones muy optimistas. Lo entiendo, forma parte de la tarea como la del cirujano. Ahora, en algún momento lo tenemos que poner sobre el papel a mirar cómo lo vamos a hacer. Y si lo aclaramos, el primer gran beneficiado va a ser el gobierno. Y le va a hacer bien al país, y el país, yo creo que el país desea fervientemente que al gobierno le vaya bien. El país desea fervientemente que podamos tener un clima más respetuoso. Y yo creo que todos vamos a hacer el esfuerzo para que eso sea así. O sea, no estamos tirando una piedra, estamos extendiendo la mano. Mi expectativa es que no me devuelvan con una piedra, porque como era, a pelearnos a los que venimos de irlandeses y vascos nos encanta. Seguro. Así que no es que nos falta garra y coraje para eso. Pero creo yo que ese llamado del preámbulo a la paz interior, a la unión nacional, a terminar con los agravios, porque no lo digo por una expresión voluntariosa. Yo digo, ¿cuál es la clave del éxito? La clave del éxito es que lo que hagamos sea perdurable. Si uno ve los indicadores de corto plazo de riesgo han bajado respecto a los peores momentos. Lo de largo plazo no. ¿Y qué es lo que hay ahí? Es el problema de qué viene después. Y eso lo vamos a arreglar si justamente logramos un consenso lo más amplio posible, porque nadie acá cree que se pueda volver a lo anterior. Si volvemos a lo anterior, el 11 de agosto del 19 va a ser una de niña al lado de lo que nos va a pasar. Entonces, digo, hay muchas razones para actuar constructivamente, nosotros tendemos la mano. Martín, vos cuando se discutió la ley bases, creo, ayúdame si me equivoco, dijiste, si esto venía proyecto por proyecto, cada capítulo salía. Creo que vos dijiste algo así, decime si me equivoco. Claro, porque desde un punto de vista estratégico, ¿no? No, pero discúlpame, si esto es así, la pregunta sería, a tu juicio, el gobierno, más allá del estilo, más allá de las formas, más allá de los exabruptos, ¿vos decís que no se deja ayudar, en definitiva? Finalmente sí se dejó ayudar. No, hay un policía bueno y un policía malo, ¿no? El presidente ladra, el policía malo, pero después Guillermo Franco viene y conversa. Y está bien, digamos, eso parte de la lógica de la política. ¿Funciona? Otra vez, bajémoslo al pragmatismo. ¿Funciona? Sí. ¿Sirvió para mejorar una ley que era muy mala cuando arrancó y que terminó siendo una buena ley? Sí, sirvió. ¿Sirvió para conseguir un consenso que permitiera una aprobación mayoritaria de la ley? Sirvió. De eso se trata la política. Entonces, si está avanzando, evidentemente, después uno puede discutir la estrategia, pero la estrategia funcionó. ¿Y va a funcionar ahora no? Yo creo que hasta que el Congreso rechazó el decreto de los fondos a inteligencia,
el camino era que el gobierno no le interesaba la aprobación en el Congreso de la ley, salvo que no le cambiáramos una coma. Ahora me parece que el gobierno entendió, es un mensaje mostrando al gobierno, mirá que por decreto no se puede, lo vas a tener que hacer en el Congreso. Entonces yo creo que eso va a ayudar a que avancemos en un consenso de la ley. Lo que pasa es que es cierto, al gobierno poner un límite donde hay un consenso generalizado y en la sociedad, miren que acá está el presupuesto, discutan lo que quieran, pero devuélvanme un monstruo que tenga equilibrio fiscal. No importa si tiene 4 patas, 8 ojos. Claro, que la suma de 0. Dame lo que quiera, pero la suma tiene que dar 0. Y me parece que eso está bien y eso ayuda a ordenar la discusión. Entonces nosotros avanzaremos sobre gastos tributarios, capaz que el gobierno no tiene esa predilección, tiene otra intención, pero bueno, ahí sí va a quedar bastante claro. Juan, una parte del kirchnerismo, pero no solamente me parece, está meneando los 2 tercios famosos que se consiguieron en el Senado para mantener encendida la posibilidad del juicio político. ¿A vos te parece que eso es una prueba cabal de peronismo irracional o qué? Es un disparate lo que plantea el kirchnerismo. Un disparate como cuando le quiso hacer juicio a la Corte. O sea, y desnuda su esencia autoritaria. Y lo que Argentina precisa es ser un país normal. Cuando él decía los índices recién, cuando Ricardo comentaba cómo los países de nuestro alrededor cómo funcionan, son normales. Son normales. Nosotros estamos festejando como si hubiéramos hecho un gol en la final de la Copa del Mundo, que la inflación puede ser del 4% en un mes. En Brasil es menos del 4% en un año. Uruguay igual, Chile igual. Eso es lo normal. Y Argentina tiene que ir a ser un país normal. Y creo que, acabado el ciclo del kirchnerismo, y está en el resto de la fuerza y de toda la fuerza política y de toda la sociedad, el que no vuelve el kirchnerismo a ser opción, porque nadie puede decir esto está muerto, está acá en el sentido de que debemos constituir una fuerza que exprese la racionalidad, el sentido común y que nos lleve a ser un país normal. Si vos me preguntas lo que yo observo hoy en Argentina, si están dadas esas condiciones, por las distintas fuerzas, lo he escuchado hablar aquí a Ricardo y a Martín Teta, sí, hay voluntad de eso. Y yo espero que seamos capaces, con el gobierno a la cabeza, porque la principal responsabilidad siempre la tiene quien gobierna de alcanzar los consensos, de alcanzar estos consensos que nos lleve a ser un país normal. Yo quiero ser normal, como normal es Uruguay, como normal es Brasil, como normal es Paraguay. No hay retención a la exportación en ninguno de estos 3 países. Nosotros todavía estamos penando por las retenciones de exportaciones, que es un saqueo al campo, es un saqueo a otras actividades productivas. Y queremos avanzar hacia eso. Y creo que hay condiciones en Argentina para hacerlo. Y lo del kirchnerismo que plantea es un delirio como lo que el kirchnerismo ha venido planteando y que estos 20 años donde ellos tuvieron la preeminencia en Argentina nos llevaron a 50% de pobres, con un lenguaje progresista. O sea, destruyeron todo lo que los progresistas en serio permanentemente defendemos, lo bastardearon y nos llevaron al 50% de pobres. Esto es lo que hizo el kirchnerismo. Por eso no me extraña que ahora esté planteando este delirio de buscar 2 tercios para hacerle juicio político al presidente, pero no creo que vaya a tener éxito. Martín, ahí Ricardo mencionó también el tema de la Carta Orgánica. En las elecciones había distintas fuerzas que planteaban exactamente eso, modificar la Carta Orgánica a trazo grueso para que no haya más financiamiento al Tesoro. Y ayer... Ni el Banco Central de Subsidio. ¿Perdón? Ni el Banco Central de Subsidio tenga dólares diferentes, haga todas estas cosas claro, por supuesto. que no hace ningún Banco Central del mundo. Alguien de la oposición al Banco Central. ¿También eso? Sí, sí. Yo planteaba el año pasado que la presidencia del Banco Central sea de alguien de la oposición. Bueno, no, te quería preguntar si estás de acuerdo en que eso debería ser un tema en la agenda. No, está bien, pero te decía esto. Ayer el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dijo que se ha avanzado muchísimo en el saneamiento del balance del Banco Central sin necesidad de modificación de la Carta Orgánica. En ese sentido te pregunto si hace falta
un cambio. A mí me parece que la independencia del Banco Central es mucho más importante, sobre todo cuando las cosas no funcionan. Claro. Sobre todo cuando no gobernás vos. Sobre todo, alguien me decía cuando yo propuse que Argentina, para bajar más rápido la inflación y que después de 9 meses de gobierno no sigamos con 4% de inflación mensual, yo había propuesto ir a buscar una convertibilidad con el real, con Brasil. Y algunos, después que ganó Lula, después vino la elección de Brasil, ganó Lula, y algunos decían, bien, ves, ahí está, mira, ahora vas a ver el que buscaba. Yo dije, justamente lo interesante del Banco Central de Brasil es que es tan independiente que se banca que gane Lula. Y tiene la mitad de la inflación Lula de la que tenía Bolsonaro. Y el tipo de cambio es flexible y se va acomodando las circunstancias, bajan los precios de los commodities y corrige como tiene que corregir, como está corrigiendo ahora, nos plantea un problema a nosotros, obviamente. Entonces, ¿y cuál es la regla? La regla es muy simple, que el presidente de la nación no pueda ni nombrar ni despedir, ni nombrar ni despedir, o sea, no se pueda meter, ni al presidente ni a ninguno de los directorios. Las reglas pueden ser varias. Por ejemplo, podés tomar los 10 principales bancos en depósitos, cada banco pone un director, el director se ocupa de elegir el presidente del Banco Central y chau. Y dura 6 años, se renueva, no pasa nada, no tiene nada que ver con la política. El presidente del Banco Central. Yo tengo alguna diferencia con Juan. Yo creo que no tiene que tener nada que ver con la política. Obviamente está la cuestión de quién controla al regulador, de si los bancos pueden controlarse ellos mismos. El modelo australiano, por ejemplo, ofrece una solución, porque ofrece un banco central con directorio mixto. Entonces hay un directorio de regulación bancaria, que ese sí puede ser un directorio tradicional elegido por el Congreso, lo puede hacer la política, el control de los bancos, pero hay un directorio de la política monetaria, y ese tiene que ser un directorio completamente independiente y completamente profesional. Si eso ocurriera en Argentina, Argentina terminaría con el problema de la inflación, porque ningún directorio profesional usaría el tipo de cambio para subsidiar distintos sectores, que es lo que está criticando Ricardo, con justa razón. Porque además, a ver, voy a hacer una pregunta, lo voy a poner en términos del presidente Milei. ¿Alguno de ustedes está a favor del robo? Vamos. Todos van a decir que no. Nadie está a favor del robo. Entonces, ¿por qué soportamos y aceptamos que el Estado le pague a un productor, no importa si es de servicio basado en el conocimiento, agropecuario, de lo que sea, la mitad de lo que vale su trabajo? ¿Por qué aceptamos que discrecionalmente el Estado subsidie sectores industriales con un dólar que sale menos de lo que después tiene que gastar el propio Banco Central interviniendo para sostener el dólar paralelo? Se gastan 350 millones de dólares por mes para sostener el tipo de cambio paralelo. Entonces, ¿cuánto vale el dólar? Vale 1.300, que es lo que están tratando de sostener. No vale 950. ¿Por qué regalan un dólar de 950 a algún sector particular? ¿Vos sos de la idea de que hay que terminar ya con el cepo y ir a una unificación Pero total? absolutamente, porque el cepo, a ver, si alguno tiene un accidente, Dios quiera que no, se te corta tenés un corte con un vidrio o algo, se te corta una pierna, te hacen un torniquete. Torniquete para que vos llegues a la guardia del hospital. No para que vos vivas con el torniquete. Vos no podés estar con el torniquete, 2 meses, o se te pudre la pierna. Es lo que le está pasando en la economía argentina. Hay un libro de Fiel que se llama, no sé si vos no participaste. Control de cambio. La historia de los controles de cambio en Argentina, que va del 35, que pusimos el primer control de cambio en Argentina, al 86. Después, y ese libro está en internet gratis, lo bajan, lo googlean ahora y van a bajar el PDF. Ese libro es una cosa que uno dice, pero es lo que está pasando ahora. O sea, nosotros ya estuvimos acá. Ya hicimos todo esto. Se llaman, por ejemplo, lo que hacen ahora le llaman dólar blend, como si fuera gran novedad. Eso se llamaba exportaciones preferenciales en la década del 70. Es darle un tipo de cambio distinto a algún sector, se lo van dando. Entonces, vos en vez de devaluar, lo que vas haciendo es pasando transacciones que se hacían en el dólar de 960 al dólar de 1.300, más viejo que andar a pie, como dice Pablo. Ya no funcionó. Cosa que, y lo señalo al pasar, Ricardo, es la independencia del Banco Central. Sí. Para garantizar la independencia del Banco Central, pues siempre los presidentes en todo el mundo lo nombran los gobiernos. Por supuesto. Yo sostengo que lo tenga la oposición para dar una garantía a todo que va a ser independiente. Pero a mí me parece que lo que hay es que mucha gente, cuando llega al gobierno, se enamora de los instrumentos
Y los instrumentos sirven un tiempo, los instrumentos de política económica, después no sirven más. Vos podés tener las tasas de interés altas un tiempo, si la tenés mucho tiempo genera recesión. Podés emitir un tiempo si necesitas, si emitís todo el tiempo genera inflación. Podés tener la tasa de interés negativa un tiempo para reactivar la economía, pues son los ciclos de economía, si la tenés siempre genera inflación. Podés atar tu moneda a otra durante un tiempo, si la querés atar durante todo el tiempo vas a tener dificultades. Lo único que garantiza el progreso de los países, y es lo que han hecho los países que han progresado, de ejemplo Estados Unidos y Alemania, son las ganancias de productividad. Y la ganancia de productividad significa que vos tenés que tener también la capacidad de ver cuánto tiempo te sirve un instrumento y cuánto tiempo no. Cuando acá nos enamoramos de los instrumentales, terminamos con graves dificultades y nos ha pasado muchas veces. Está clarísimo. Nos quedan, miren, ahí está, 1 minuto 15. Los paneles estuvieron concluyendo con una pregunta breve y una respuesta también breve, dado que el evento se armó bajo la consigna El sueño argentino. Martín, te pregunto cuál es tu sueño para la Argentina. Hoy el mejor predictor de las chances de éxito de un nene de 5 años, académicas, laborales y profesionales, es la casa donde nació ese chico. Sí. Es la manzana donde nació ese chico, es el barrio donde nació ese chico. Mi sueño es romper esa ruleta. Mi sueño es que nunca más en la Argentina tu futuro dependa de la suerte que tuviste en el momento en que naciste. Muy bien. Juan. Que seamos un país normal. País normal. Yo lo que quiero es que seamos un país normal, donde el que labura cobra, el que no labura no cobra, el que estudia pasa de grado y el que no estudia ni pasa. Ese es mi sueño. Porque eso es lo que nos va a permitir progresar y va a permitir que tengamos la movilidad social ascendente que hizo a la Argentina ser esa gran esperanza para toda Latinoamérica. Ricardo, antes de preguntarte tu sueño, quería expresarte mi reconocimiento porque sé que tuviste un año muy difícil y la energía que pones igual en la vida política es enorme y es admirable. Así que desde ya que no era mi intención incomodarte, te pido disculpas por hacer este reconocimiento público y ahora sí te pido tu sueño para la Argentina. Yo creo que uno de los tiempos más exitosos de la Argentina fue luego de la Constitución Nacional haber logrado que el país se integrara, haberlo pacificado, haberlo vuelto institucionalmente previsible. El preámbulo dice que avancemos hacia la Unión Nacional. Yo pondría los términos que usaba Alberdi en privado. Basta de degollarnos. Mi sueño es que construyamos una Argentina en la que todos aprendamos a convivir en paz, en armonía, defendiendo nuestros intereses, pero como decía el gobernador Schiaretti, respetando la legalidad, no espiándonos, no agrediéndonos. Las sociedades exitosas son las que cada elección no sienten que se juegan la vida, sino que en cada elección uno va a buscar el equipo que va a manejar, a administrar el país por un tiempo. Entonces yo quisiera que el país fortalezca la Unión Nacional, sepamos todos que vamos en el mismo barco y a lo que le toca ir en la sentina no hagan un agujero para que nos hundamos. Eso es lo que quiero. Bueno, muchísimas gracias, Martín, Ricardo, Juan. Un lujo, la verdad. Así que muchísimas gracias a todos, ¿sí? Gracias. Bueno. ¿Pueden bajar por ahí o por allá? Gracias, Juan. Muchas gracias, Ricardo. Martín, gracias. Bueno.